Continuamos. Bueno, entonces, alguien me había dicho antes de que se corte el sumo anterior que multiplicábamos por menos x menos 2 y dividíamos también por eso o multiplicaba por 1 sobre eso, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, todos entendieron este procedimiento, ¿no? Que ahí no estoy cambiando la expresión, ¿correcto? Sí. Bueno, y ahora agrupo yo necesito que este voy a poner acá adelante. Me borra todo, esperen un segundito. Voy a tener que borrar este primero. Ahí, que esté este, ¿correcto? Ay, 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 Dios. Que esté acá. Y que acá esté el x cubo, agrupado con lo que no utilizo. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? ¿Correcto? Bueno, Sí, sí. entonces ahora nos quedó este límite de esto. Yo no tengo cuidado y no lo pongo afuera, después quiero cambiar algo y me cambia todo. Ahora esto, bueno, ahora sí, creo que ahora sí. Eso está elevado a esto, que fue lo que nos quedó, esta partecita. Esto es el número E, y acá voy a poner la palabra límite también. Esto es el número E, ¿estamos de acuerdo? Sí. El número E. Y este límite lo vamos a resolver abajo. A ver, ¿qué me puede decir cuando x tiende a infinito? ¿A qué tiende eso? ¿Necesitan hacerlo o me pueden decir ya a qué tiende? Cuando el numerador es de mayor en grado al denominador, ¿a qué tiende? ¿A infinito? ¿A infinito o no? Tiende a infinito. Tiende a infinito, ¿correcto? Sí. ¿Correcto eso? Quiero mirar algo en la guía. Decía infinito positivo, sí. Y la respuesta me dará ahí al infinito o me pondrá el infinito. Este es el 15. El 15F, ¿no? Bueno, esto tiende, vamos a analizar a qué tiende, si tiende a más infinito o a menos infinito. Tenemos que analizar eso. Observen que tienen distintos signos, ¿está bien? Entonces lo vamos a hacer acá abajo. Porque no es lo mismo que tienda a más infinito o a menos infinito. Estos son cálculos auxiliares, eso. Cuando x tiende a infinito, el de arriba lo voy a dividir por x al cubo. Lo voy a hacer porque por ahí no se dan cuenta que abajo me tiende
a un número negativo, entonces no tiende a más infinito, sino a menos infinito. Es importante ver el signo del infinito. ¿Sí? Sí. Divido por x cubo y arriba me tiende a 1, y abajo me queda, cuando divido por x cubo, me queda menos 1 sobre x, ¿correcto? Y acá me queda 2 sobre x, correcto, x cubo, perdón. Porque dividí por x cubo, ¿correcto? Sí. Arriba me tiende a 1, abajo me tiende a 0 y me tiende a 0, pero me tiende al 0 por la izquierda. Me tiende a un 0 negativo, ¿se entiende? Ese cociente tiende al menos infinito, ¿de acuerdo? No al más infinito. ¿Entendieron lo que dije, no? Sí. ¿Todos entendieron lo que dije? ¿Por qué tiende al menos infinito? Porque lo de abajo tiende a 0, pero del lado de los negativos del 0. Entonces ese cociente tiende a menos infinito, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, y acá Sí, hay que profe. apelar a lo que saben de la función exponencial. ¿Qué pasa cuando la función exponencial base E tiende al menos infinito? Se invierte la base. Sí, pero ¿a qué tiende ese límite? Esa es la pregunta, ¿a qué tiende? E a la menos infinito, ¿a qué tiende? A 0. A 0, todos ven que tiende a 0, ¿no? Era una función exponencial creciente, creo que lo vimos en una clase, que tenía una asíntota en i igual a 0, que tenía este comportamiento, tiene este comportamiento. Es e a la x. Acá es el 1, y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0, ¿correcto? ¿Se acuerdan que en su momento yo les dije que lo único que tenían que tener presente de estas funciones era su comportamiento? Esto tiende entonces a 0, ¿correcto? E a la menos Sí. infinito tiende a 0, ¿sí? Profe, te hago una pregunta. Sí. Si el dividendo es más grande que, tipo, tiene exponente más grande que el coso, que lo de arriba, ¿a qué tendería? A 0. ¿A 0? A 0. Perfecto. Si el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador, tiende a 0. Ok, ¿Bien? perfecto. Gracias, Si profe. tienen del Sí, mismo grado, tienden al coeficiente al cociente de los coeficientes sí, principales. se divide entre eso. Sí. Perfecto. Vamos a borrar esto y acá dejamos este ejercicio. ¿Se entendió el ejercicio 15? Sí, ahora sí. Sí, sí. Genial. Bueno, vamos con el 17, creo que me preguntó alguien, ¿no? ¿17? ¿17 cuál? Alguien me había preguntado el 17, creo. ¿Estoy bien? Sí, el 17i. 17i. Este último. Sí. Cuando dice hallar las ecuaciones de las asíntotas de las curvas correspondientes a las siguientes funciones. Primero, en el 2 existe, ¿no? En el 2 existe. Pero podría analizar qué pasa cuando x tiende al 2. Vamos a escribir acá con un lápiz. Acá está el 2. Para los mayores que 2 tengo esta condición. ¿Está bien? Para los menores que 2 tengo esta condición. ¿Qué pasa cuando me acerco al 2 por acá? Tengo que utilizar esta condición. Tengo que hacer límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿correcto? De 1 sobre x menos 1. Y acá claramente vemos que esto tiende al infinito, ¿no? 2 menos 1 da... no, cualquier cosa dije. No sé por qué dije que claramente tiende al menos 1. A uno entiende, ¿no? Eso tiende a un número. Lo que pasa es que ya estaba mentalizada, el problema no está en el 2, el problema está en otro número, que no está puesto acá. Esto tiende a 1, no es asíntota. Pero hay un valor que no está
expresado acá, que es otro número, que no es el 2. ¿Cuál es el número para el cual esa función no existe? Para el 1. Para el 1. Hay que analizar el límite cuando x tiende a 1. ¿Correcto? Para el 1. Cuando x tiende a 1, ya sea por derecha o por izquierda, esta tiende a infinito. Entonces, x igual 1 es asíntota vertical. ¿Correcto? Sí. Bueno, acá este denominador siempre es positivo, porque x cuadrado es positivo, y le estoy sumando un número. ¿Sí? Entonces no voy a tener problema en ningún lado ahí. En el único valor donde tengo un inconveniente es en el 1 y no está especificado acá. Me tengo que dar cuenta sola o solo que en el 1 hay problema. ¿Está bien? Uno está tan mentalizado siempre en que la condición es donde vieron que hay un cambio de condición, que ya pensé que, pero no, es en el 1. Eso es cuanto a la asíntota vertical. Faltan las horizontales. ¿Qué tengo que hacer para resolver asíntotas horizontales? O a ver si hay. Límite de x tendiendo a infinito. Cuando voy a infinito positivo utilizo esta condición. ¿Correcto? Sí. Bueno, tenemos que operar algebraicamente esto que tenemos acá, porque si no es como, igual podría pensar cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende esto si no opero algebraicamente? ¿A qué tiende esto cuando x tiende a infinito? Es la pregunta que hizo el compañero. Tiende a infinito sobre infinito, pero puedo trabajar dividiendo por x cuadrado arriba y abajo, y eso tiende a... Pero, ¿Ah? No escuché. ¿Cero dijiste? sí, que 0. Tiende a 0, entonces esto tiende a 3. Entonces tenemos una Listo. asíntota horizontal. ¿Sí? Si no me doy cuenta así, tengo que operar algebraicamente como un denominador x al cuadrado más 1, y tengo 3x al cuadrado más 3, menos x, y vemos que el grado del numerador y del denominador es el mismo, y que este límite, cuando x tiende a infinito, tiende a 3, ¿correcto? Puedo hacerlo de una manera o de la otra, eso lo manejan ustedes. Tenemos una asíntota horizontal en y igual 3, ¿correcto? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Hasta ahí vamos bien, y ahora tendré que calcular el límite de x tendiendo a menos infinito, porque para el menos infinito tengo otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Yo ya borré acá, pero acá está el 2, el más infinito utilizo la condición de abajo, y para el menos infinito utilizo ¿qué condición? La primera, la La de 1 primera. sobre x menos 1. 1 sobre x menos 1. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende esto? A 0. 1 a 0. Entonces tenemos otra asíntota. ¿Está bien? Otra asíntota. Acá están las gráficas de esta función. Tenemos dos asíntotas. Igual 0, igual 3, y la otra era x igual 1, la vertical. Asíntota vertical, y esa y esta horizontales, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Bueno, esperen que quiero mirar si hace el gráfico. Este es el 17. El 17y, no, solo me da los valores de las asíntotas. Solamente. Podrían probar a hacer el gráfico y de paso practican función homográfica y racional. ¿Está bien? Sí. Bueno, hasta el 17, les pedí el 18, yo quisieran. ¿Alguna otra duda? No, profe. No, vamos con el 18. No. ¿Salió el 18? Yo hice ¿Sí? hasta el 17, el 18 no intenté. No intentaron. Bueno, dice, x igual 2 es asíntota vertical de la función. ¿Qué significa que sea asíntota vertical de la función?
que el límite de x tendiendo a 2 de la función me tiene que dar ¿cuánto? O tiene que tender a... Tiene que tender a... ¿Escucho? Si es asíntota Infinito. vertical. ¿A cuánto? Infinito. Infinito. Entonces, el límite, porque estamos diciendo que x igual 2 es asíntota vertical, ¿correcto? Entonces tiene que ocurrir eso, ¿se entiende? No, profe, ¿me lo puede explicar? Para que sea asíntota vertical, cuando vos calculás el límite de x tendiendo a un valor cualquiera, te tiene que tender al infinito. Eso significa que x igual 2 es asíntota vertical. Vos estás asegurando que x igual 2 es asíntota vertical. ¿Está bien? Entonces, Ok. el límite, cuando x tiende a 2, tiene que darte infinito. Si no, no sería asíntota vertical. ¿Está bien? Está, sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, Para sí. que ocurra eso, que tienda a infinito, ¿a qué debe tender a x más 6 cuando x tiende a 2? Para que eso tienda al infinito. ¿Un número sobre qué tiende a infinito? Sobre 0. Sobre 0. Entonces, cuando x tiende a 2, a x más 6, ¿a qué debe tender? Chicos. Bueno, vamos a copiar el ejercicio para redactar algunas cuestiones. Primero, ejercicio 18. Recordar. Si el límite de x tendiendo a de una función es igual a infinito, o sea, tiende al infinito, entonces x igual a es asíntota vertical. ¿Correcto? Es un sí solo sí, porque si tiende... Bueno, si el límite de x tendiendo a de la función tiende al infinito, entonces x igual a es asíntota vertical. Esa es la definición de asíntota vertical, ¿correcto? Sí. Si el límite de x tendiendo a infinito de la función tiende a un número b, entonces y igual a b es asíntota horizontal, ¿correcto? Sí. Por eso hoy dijimos que en 3 y en 0 teníamos asíntotas horizontales, ¿de acuerdo? Sí. El ejercicio me dice x igual 2 es asíntota vertical de la función. X igual 2 la función es un cociente x cuadrado menos 1 x más 6. X al cuadrado menos 1
y ax menos 6, ¿no? ¿Correcto? ¿O x más 6? X más 6. Más 6. Bueno. A mí me dice que tiene que ser x igual 2 asíntota vertical. Entonces, cuando yo calcule ese límite de x tendiendo a 2, vamos a poner acá. Para que x igual 2 sea asíntota vertical, se debe cumplir lo siguiente. ¿Qué se debe cumplir? Que el límite de x tendiendo a 2 de mi función sea infinito, ¿correcto? ¿Cuál es mi función? Ax cuadrado está acá. Y acá es 2, no a. Bueno, esto tiene que darme infinito. Para que ese cociente tienda al infinito, ¿qué tiene que ocurrir con mi denominador cuando x tiende a 2? Tiene que dar 0. Tiene que dar 0. Entonces, esa expresión tiende a infinito si el denominador tiende a 0 cuando x tiende a 2, ¿correcto? ¿Correcto, chicos? Sí. Entonces, Sí, profe. a por 2 más 6, ¿a qué debe ser igual? A 0. Muy bien. A por 2 más 6 debe ser igual a 0. ¿Cómo pasa el 6 al otro lado de la igualdad? Restando. Restando. ¿Cómo pasa el 2 para el otro lado de la igualdad? Dividiendo. Dividiendo. Entonces nos quedó que a es igual a menos 3, ¿correcto? Sí. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Está bien? ¿Cuánto debe valer a para que cuando x tiende a 2, ese límite tiende a infinito, tiene que valer menos 3. Menos 3x más 6. Cuando x tiende a 2, ese denominador me tiende a 0, ese cociente me tiende al infinito, x igual 2 es asíntota vertical. ¿Correcto? Sí. Bueno. El segundo punto dice y igual menos 1 sea asíntota horizontal. A ver, para que sea asíntota horizontal, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? El límite de x tendiendo a infinito debe dar ¿cuánto? No escuché. Debe dar menos 1, chicos. Límite de x tendiendo a infinito de la función es igual a b, entonces b es asíntota horizontal, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. La función es 2x cubo más 2ax cubo más x. 2x al cubo más 2. Y abajo es a también, x cubo más x. A x al cubo más x. Bueno, entonces, como redactamos acá, para que y igual menos 1
sea asíntota horizontal, se debe cumplir lo siguiente. ¿Qué se debe cumplir? Este voy a copiar. Que el límite de x tendiendo a infinito de esta función tienda a -1. ¿Por qué -1? Porque es la asíntota, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces, para que eso tienda a -1, a ver, ¿quién me puede decir qué tiene que ocurrir para que eso tienda a -1? En el mismo Tiene que dar grado un numérico. número. El A tiene que ser -2. El A tiene que ser -2. Entonces, como el numerador y el denominador tienen el mismo grado, ese límite es el cociente de los coeficientes principales. Entonces, este límite nos tiene que dar 2 sobre A, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Esto nos da 2 sobre A. Y eso debe ser igual a -1. Paso el A para el otro lado de la igualdad, multiplicando, paso el menos dividiendo para el otro lado, y nos queda que A debe ser igual a -2, ¿correcto? Sí. Y terminó ahí. Bueno, este terminó ahí. Vamos con continuidad. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Bueno, vamos a analizar qué es la continuidad de una función. La continuidad es una característica que se analiza punto a punto. Una función es continua en un punto si cumple 3 condiciones. A ver, ¿quién me puede decir? La función debe estar definida en el punto, debe existir valor del límite cuando la función tiende a ese punto, y el último, y el que me incluye a los otros dos, el valor de la función en el punto debe ser igual al valor del límite. Vamos a escribir acá. Continuidad. Una función f de x es continua en x igual a A, sí y solo sí. Ocurren 3 cosas. 1, existe ¿quién? F de A, ¿correcto? Tiene que existir la función en el punto, ¿correcto? Sí. 2, existe el límite de x tendiendo a de la función, ¿correcto? Sí. Y la última, que me resume las otras dos, deben ser iguales. F de A debe ser igual al valor del límite. Bueno, eso es lo que se tiene que cumplir para que una función sea continua en un punto. Pero no podemos estar haciendo esto para todos los puntos de las funciones. Después hay teoremas para las funciones continuas.
Los teoremas dicen que si dos funciones son continuas en un punto, su suma es continua, su resta es continua, su multiplicación es continua, hablo de las dos funciones. Su división, salvo que el denominador tienda a 0, o sea, la función en el punto sea igual a 0, es continua, elevado, una función a la otra también es continua, hay un montón de teoremas para funciones continuas, y hay otros teoremas que dicen que todas las funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas, y todas las que vimos hasta ahora son funciones continuas en todo su dominio. La palabra dominio es importantísima, ¿correcto? ¿Hasta acá eso lo vieron? Chicos. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Yo voy a analizar los puntos donde la función no sea continua, donde yo ya sepa que no existe, por ejemplo, la función en el punto. En el punto 19a, ¿para qué valores voy a analizar la discontinuidad de la función? Para 0, Para 0 es 1 y para... 1. Son dos valores, para 0 y para 1, porque 0 y 1 son valores que no pertenecen al dominio de mi función, ¿correcto? Porque me hacen 0 a mi denominador, y si me hacen 0 a mi denominador, no pertenecen al dominio de la función. Por eso lo más importante es que en ejercicio donde aparecen funciones racionales, ustedes calculen el dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, este es el 19. Ejercicio 19. Bueno, la función es una racional, ¿no? Es ejercicio 19, 19a. Es 2x cuadrado más 3x. Dos x al cuadrado más 3x. Y en mi denominador, X cuadrado menos X. x cuadrado menos x. Menos x. Bueno, entonces debemos... Como ahí me dice que yo tengo que clasificar la función, la discontinuidad, perdón, yo tengo que seguir analizando, porque si solo me dijera analizar los valores para los cuales la función no es continua, ya sabiendo que en el 1 y en el 0 el denominador es igual a 0 y ese cociente no existe, yo ya puedo asegurar que la función no es continua, porque no se cumple cuál de las tres condiciones. ¿Cuándo se cumple, chicos? La 1, la 2, la 3. ¿Qué no existe en esos valores? ¿Qué no existe? La 1. La función en el punto. Para 0 no existe f de 0. Y para 1 no existe f de 1. Muy bien, la 1, como dijo la compañera. ¿Está bien? No existe la función en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, a mí me pide que analice qué tipo de discontinuidad es. Si no me lo pidiera, yo ya acá podría decir que la función no es continua. Como tengo que analizar el tipo de discontinuidad, tengo que seguir calculando. ¿Por qué? Porque si la función en el punto no existe, va a depender de qué pasa con el límite para ver si es una discontinuidad evitable o es una discontinuidad esencial, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces, el dominio de la función debemos plantear
que x cuadrado más x debe ser distinto de 0, ¿de acuerdo? Sí. X cuadrado más x distinto de 0. ¿Por qué? Porque si fuese 0 no podría dividir por 0, ¿está bien? No existiría. Acá todos ven con claridad que son el 0 y el 1 porque saco factor común x, ¿no? Sí. Saco factor común x, me queda x menos 1, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Saco factor común x, me queda x menos 1. Sí, ¿Cuáles son los valores que me hacen 0 a ese denominador? O sea, x distinto de 0 y de 1, ¿correcto? Sí. X distinto de 0 esperen que vamos a encontrar acá. X distinto acá no sé si es tan distinto. Voy a poner distinto de 1. ¿Está bien? X distinto de 0 y X distinto de 1. Dominio todos los reales menos el 0 y el 1. Sí. El 0 y el 1. Bueno, ya está. En esos dos valores la función no está definida, o sea, no se cumple el 1. Tenemos que pasar al 2. Lo analizo por separado. Para el 0 y para el 1. ¿Está bien? Sí. El 0. Entonces, el primero no se cumple. No existe. Eso se dice existe. No existe. A ver si lo tenemos acá. No existe f de 0, ¿correcto? Sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hallar el límite de x tendiendo a 0 de esta función. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 con el numerador? ¿Quién me puede decir? tiende ¿Qué a 0 pasa? también. Tiende a 0 mi numerador, tiende a 0 mi denominador. Eso se llama indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos sacar factor común. Muy bien, podemos sacar factor común y salvar esa indeterminación, ¿correcto? Saco factor común x abajo y nos quedó x menos 1 abajo en el denominador. Chicos, Sí. saco Sí. factor común x arriba y nos quedó 2x más 3. Sí. Acá logro salvar la indeterminación. ¿Y qué nos quedó cuando x tiende a 0? Chicos.